Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver otro tipo de fracciones, como han podido ver en la tarea. Ya hemos visto fracciones propias, impropias, aparentes y números mixtos. En esta clase nos toca ver otro tipo de fracciones, ¿sí? Y este tipo de fracciones vamos a comenzar analizando la situación problemática que ustedes tenían en el inicio de la tarea, ¿sí? Teníamos una situación problemática en donde habían 3 tipos de tortas, ¿sí? Y cada uno de los personajes de esta situación quería comer la mitad de estas tortas. Pero había algo muy particular, ¿sí? Que era que estas tortas estaban divididas en diferentes partes. Entonces, observábamos la primer torta, ¿sí? La torta número A, la de frutilla, y podíamos ver que estaba dividida, ¿sí? En 8 partes iguales. Fíjense, 8 partes lo colocamos como denominador de la fracción porque es el que nos indica en cuántas partes va a estar dividido este entero, en este caso la torta. Si contamos, son 8 partes en total. Y de estas 8 partes, ¿sí? Uno de los personajes de la situación problemática quería comer la mitad, ¿sí? Entonces dividimos la torta por la mitad y tomamos justamente una de las mitades. Fíjense que cuando yo divido la torta en dos, tengo una mitad y acá tengo la otra mitad. Y para poder comerse la mitad, ¿cuántas porciones se tenía que comer entonces? ¿Sí? Entonces contábamos cuántas porciones tiene esta mitad. Y es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El 4 va a ser el numerador de la fracción, ya que me indica cuántas porciones se comió. ¿Sí? Vamos a la torta B, la segunda torta, que era la de vainilla, ¿sí? Esta niña también quería comerse la mitad de esta torta, pero esta torta estaba dividida en otras diferentes partes, no como la primera, ¿sí? Esta torta estaba dividida en 6 partes, ¿sí? Si las contamos, vemos que está dividida en 6, que es nuestro denominador de la fracción, ¿sí? ¿Y cuántas partes, cuántas porciones tenía que comer esta niña para comerse la mitad de la torta? ¿Sí? Nosotros dividimos la torta por la mitad y vemos que si se va a comer la mitad, va a comerse 1, 2, 3 porciones, ¿sí? Que eso es lo que representa la mitad de esta torta. Entonces nos quedan 3/6 como fracción, ¿sí? Y vamos al tercer caso, la torta C, que era la de chocolate, en donde también este personaje de la situación problemática quería comerse la mitad de la torta. Entonces dividimos la torta por la mitad, ¿sí? Y observamos cuántas porciones quedan en esta mitad de la torta del total, ¿sí? Entonces veíamos que esta torta estaba dividida en 12, ¿sí? Que es nuestro denominador, y que se tuvo que comer 6 de esas 12 para comerse la mitad de la torta, 6 porciones. Bien, entonces, cuando observamos la totalidad, ¿sí? De las tortas y de la situación problemática, nos damos cuenta de algo muy curioso, que tenemos diferentes fracciones, ya que hay diferentes numeradores y diferentes denominadores, pero que las 3 fracciones, ¿sí? Representan la mitad de cada torta. Fíjense, ¿sí? 4/8 representa la mitad de esta torta, de la de frutilla. 3/6 representa la mitad de la torta de vainilla. Y 6/12 representa la mitad de la torta de chocolate, ¿sí? Entonces, son diferentes fracciones, pero que al final representan la misma cantidad de las tortas, ¿sí? Todas estas 3 fracciones representan la mitad de cada torta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que estas fracciones son iguales, ¿sí? Porque representan la misma cantidad. Y estas fracciones reciben el nombre de fracciones equivalentes, ¿sí? Fíjense, equivalentes porque representan la misma cantidad, ¿sí? Si nosotros analizamos esta palabra,
Recuerden que siempre les digo que analicemos las palabras para poder comprender su significado, ¿sí? Vemos que X, ¿sí? Significa valor y valente significa igual, ¿sí? Entonces, que tienen igual valor, ¿sí? Esto es lo que significa la palabra equivalente. Y como lo hemos visto, es verdad, porque como las fracciones nos indican, ya que son diferentes, pero representan la misma cantidad de los tres enteros, en este caso, las tortas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá tengo representado diferentes fracciones en gráficos, como lo venimos haciendo. Acá tengo un medio, ¿sí? Estos gráficos, estos enteros son iguales. Tengo tres enteros iguales, divididos en diferente cantidad de partes, como nos indican los denominadores. Este entero está dividido en dos. Fíjense que acá el denominador me está indicando que el entero está dividido en dos, acá en 4 y acá en 6, ¿sí? Pero fíjense que todas las partes que yo tomo, tanto del primer entero, del segundo, del tercero, es lo mismo porque representan la mitad de estos enteros, ¿sí? Con la diferencia de que en el primer caso voy a tomar una sola parte, ya que el entero está dividido en dos. En el segundo caso voy a tomar dos partes, esto debido a que el entero está dividido en 4, ¿sí? Para poder tomar la mitad de este entero, yo en vez de tomar una, como en el anterior, voy a tomar dos partes, ¿sí? Porque el entero está dividido en más partes que el primero. Y en el tercer caso, lo mismo, para tomar la mitad de este entero, en vez de tomar dos o una como lo hice anteriormente, voy a tomar tres porque este entero está dividido en 6 partes, ¿sí? Pero al final, estos tres enteros, ¿sí? Representan lo mismo, ¿sí? Las partes que yo tomo de estos tres enteros es lo mismo porque estoy tomando la mitad de cada uno, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que estas fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque representan la misma cantidad tomada del entero. Entonces, digo que un medio, ¿sí? Es equivalente, al equivalente lo vamos a indicar con el igual. Cuando hablemos de fracciones equivalentes en matemática, utilizamos el signo igual. Un medio es igual a 2/4, ¿sí? Fíjense, acá lo podemos comprobar en los gráficos. Y también un medio es igual a 3/6, ¿sí? Porque en los tres casos estamos tomando la mitad del entero. Con la diferencia de que en uno de los casos está el entero dividido en 2, en otro está en 4 y en el otro está en 6. Y por lo tanto, al aumentar la cantidad de partes en las que divido el entero, también aumento la cantidad que tomo de estos enteros, ¿sí? Entonces, hablamos de fracciones equivalentes que representan la misma cantidad del entero. Pero fíjense que si nosotros cada vez que queramos encontrar fracciones equivalentes vamos a tener que realizar gráficos, es mucho de trabajo, ¿sí? Entonces, hay dos procedimientos con los que podemos empezar a trabajar para no tener que estar haciendo tantos gráficos a la hora de representar o buscar fracciones equivalentes, ¿sí? Y vamos a conocer algunos de estos procedimientos. Yo para poder encontrar fracciones equivalentes puedo multiplicar y utilizar la multiplicación o puedo utilizar la división, ¿sí? Con estas dos operaciones yo puedo encontrar fracciones equivalentes sin necesidad de hacer los gráficos. Pero ¿qué pasa? Voy a usar la multiplicación y la división multiplicando el numerador y el denominador de la fracción por un mismo número natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Veamos el primer procedimiento. Procedimiento de amplificación, ¿sí? Amplificar quiere decir que voy a agrandar, ¿sí? Las fracciones que voy a obtener ahora a través de este procedimiento van a ser cada vez más grandes y ya se van a dar cuenta por qué. Fíjense, la primera fracción que yo tengo, ¿sí? Es 2/4, ¿sí? 2/4. ¿Cómo hago yo para encontrar una fracción equivalente?
a esta a 2/4 sin utilizar los gráficos, ¿sí? Para no estar dibujando gráficos. Voy a utilizar el procedimiento de amplificación. ¿Y en qué consiste este? Acá se ve involucrada la multiplicación. Y voy a multiplicar el número 2, que es mi numerador, por 2, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, como dijimos recién, el numerador y el denominador deben estar multiplicados, ¿sí? Por el mismo número. Entonces, si yo al numerador lo multiplico por 2, al denominador también lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Y empiezo a resolver. 2 por 2, 4, ¿sí? Y 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces, fíjense que ya encontré así de simple una fracción equivalente. Mi primer fracción equivalente la encontré a través de la multiplicación y del procedimiento que se llama amplificación, ¿sí? Puedo seguir. Voy a seguir buscando fracciones equivalentes. Y ahora en vez de multiplicar por 2, voy a multiplicar por 3, ¿sí? Multiplico por 3, numerador y denominador. Recuerden que debo multiplicar los dos por el mismo número. Entonces, 2 por 3, 6, ¿sí? Y 4 por 3, 12, ¿sí? Fíjense cómo encontré otra fracción equivalente a través del método de amplificación. Y como les decía, como estamos multiplicando en este procedimiento, las fracciones se van a ir agrandando, van a ser cada vez más grandes, por eso es que se le llama amplificación, ¿sí? Y así yo podría seguir multiplicando por 4, podría multiplicar por 5 y así infinitamente por cualquier número. Puedo encontrar infinitas fracciones equivalentes a través de este método, ¿sí? No pasa lo mismo con el siguiente método, en donde acá ya interviene la división, ¿sí? Como dijimos recién, multiplicamos por amplificación, las fracciones se iban agrandando. Ahora nos va a pasar lo contrario, porque acá las vamos a dividir para encontrar fracciones equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, tengo la fracción 20 treintavos, ¿sí? Y yo quiero encontrar fracciones equivalentes a esta a través del método de simplificación. Y como dijimos, acá interviene la división, por lo tanto tengo que dividir. Lo mismo que recién, ¿sí? Voy a dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Siempre, esta es una condición, siempre tengo que dividir o multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, si no, no estoy encontrando fracciones equivalentes. Y otra cosa, en este método de simplificación, la división que voy a hacer tiene que dar un resultado exacto, no puede tener resto. Si tiene resto, ya no sería una fracción equivalente. Siempre me tiene que dar un resultado exacto. Entonces, voy a probar y voy a dividir. Recuerden que los dos puntos representan la división, ¿sí? Voy a dividir por 2. Si divido el numerador por 2, el denominador también tiene que estar dividido por 2. ¿Sí? Condición importante. Entonces comienzo. 20 dividido 2 es 10, ¿sí? Me da un resultado exacto, no me sobra nada, vamos bien. Ahora, a 30 también lo tengo que dividir por 2 y el resultado debe ser exacto sin resto. Si yo divido 30, lo divido en 2, el resultado es 15, ¿sí? También me da un resultado exacto, no tengo resto, perfecto. Encontré una fracción equivalente a 20 treintavos, ¿sí? Con el método de simplificación, o sea, dividiendo numerador y denominador por un mismo número, ¿sí? Ahora fíjense que yo puedo continuar como recién, puedo intentar encontrar otra fracción a través de la división, de este método de simplificación. Y voy a probar por 3, a ver si yo divido
20 dividido 3 a 30 también lo tengo que dividir por 3. Pero si yo divido 20 dividido 3, el resultado no va a ser exacto, va a tener un resto. Por lo tanto, por más de que 30 sí me dé un resultado exacto dividiéndolo por 3, ya esta fracción que yo encontraría no sería equivalente. Recuerden que tiene que ser una división exacta, ¿sí? Entonces, por 3 no sería posible. Si yo divido el 20 por 4, voy a seguir probando, voy a dividir por 4. El 20 dividido 4 me va a dar un resultado exacto la división, sí. Pero cuando yo divida 30 dividido 4 no me va a dar un resultado exacto. Por lo tanto, esa fracción tampoco sería posible, no sería equivalente, ¿sí? Y vamos a probar 20, vamos a seguir probando, dividido 5, ¿sí? Si yo 20 lo divido por 5, el resultado es 4, ¿sí? Por lo tanto, a 30 también lo voy a tener que dividir por 5. Y a 30, si lo divido por 5, el resultado es 6. Entonces, acá sí fue posible y pude encontrar otra fracción equivalente porque la división tanto del numerador como del denominador me dio exacta, ¿sí? Entonces, estoy con una fracción equivalente. Muy bien. Fíjense que encontré ya dos fracciones equivalentes a través del método de simplificación. ¿Qué puede pasar con este método? Como lo dijimos en el anterior, la amplificación, las fracciones se iban agrandando, ¿sí? Fíjense, partimos de 2/4 y después tuvimos 4/8, 6/12, cada vez eran más grandes estas fracciones porque estábamos multiplicando. En este caso, partimos de una fracción grande, 20/30, y después se fueron achicando las fracciones, fueron más pequeñas, ¿sí? Porque estábamos dividiendo, esa es la diferencia cuando simplificamos a cuando multiplicamos, que estamos ampliando, ¿sí? Puede ocurrir en este método de simplificación que yo me encuentre con una fracción, por ejemplo, fíjense, vamos a buscar fracciones equivalentes a 10/15. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Si yo al 10 empiezo a probar con 2, a 10 lo puedo dividir por 2, sí, me da 5, es una cuenta exacta, una división exacta, pero al 15 cuando lo divida por 2 no me va a dar una división exacta, por lo tanto no voy a estar en presencia de una fracción equivalente. Voy a seguir probando por 3, al 10 cuando lo divido por 3 no me da una división exacta, al 15 si lo divido por 3 sí, pero al no tener el 10, al no conseguir una división exacta dividido 3, no voy a encontrar una fracción equivalente. Recuerden que los dos deben dar una cuenta exacta al dividirlo por un mismo número. Voy a probar con 5, ¿sí? Si divido 10 dividido 5, el resultado es 2. Y al 15, si lo divido por 5, el resultado es 3. ¿Sí? Fíjense. Encontré una fracción equivalente dividiéndolo por 5. ¿Sí? Pero supongamos que yo quiero encontrar una fracción equivalente a 2/3 a esta fracción, ¿sí? A través del método de simplificación. Fíjense que acá el 2 yo lo podría dividir por 2 y me va a dar una división exacta, pero al 3, cuando lo quiera dividir por 2, no me va a dar exacto, y al revés también. Al 2 si lo divido por 3, no me va a dar exacto, y así. Esta fracción tiene una particularidad y se llama fracción irreducible, ¿sí? Porque si yo quiero encontrar fracciones equivalentes a esta o seguir simplificándola a través de la simplificación, o sea, dividiendo, no puedo, ¿sí? Porque ya no se puede reducir más esta fracción. Fíjense que acá nosotros hemos ido reduciendo, las fracciones se iban achicando, siendo más pequeñas, y en este caso ya no puedo dividir más esta fracción ni reducirla.
Entonces, cuando estoy en presencia de una fracción que ya no se puede dividir, seguir dividiendo, seguir reduciendo, estoy hablando de una fracción irreducible, ¿sí? Recuerden que esto sucede en el método, en el proceso de simplificación, ¿sí? Si fuera por amplificación, sí puedo buscar fracciones equivalentes porque estaría multiplicando, ¿sí?, el 2 y el 3 por un mismo número y encontraría infinitas fracciones. Pero al querer dividirla, al querer hacerlo por simplificación, esta fracción es irreducible, ¿sí? Bien, eso sería todo por este video, ¿sí? Nos vamos a encontrar en el Meet de la semana con las dudas que tengan sobre este tema y vamos a seguir ejercitando para poder comprenderlo mejor. Les mando un beso a todos y muchas gracias por escuchar.